escribió hablando un poco sobre cómo resolver el problema de los medicamentos. Actualmente en Panamá, él califica lo que estamos viviendo como un oligopolio. ¿Por qué usted califica este tema de los medicamentos como un oligopolio? Bienvenido, don Ariel. Buenos días, saludos a todos, saludos a Panamá, saludos a tu audiencia aquí en 180. Mira, para entrar en materia, nosotros tenemos que entrar en contexto y entender de que eh, la salud, ¿verdad? La salud es un derecho humano. A partir de ahí entendemos que la salud es un derecho humano consagrado en el artículo 10 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Inclusive la tenemos en nuestra Carta Magna, nuestra Constitución, en el capítulo 109, el 110. Mira, el 110 te habla exactamente de que el Estado debe desarrollar funciones de prevención, curación y rehabilitación. Y el 11 dice que el Estado debe desarrollar una política de medicamentos. Entonces, cuando tú ves esto, y tú escuchas la intervención del presidente de la República en un acto tan importante como fue el informe a la Nación o el informe del 2 de enero, y tú miras que el presidente entra a hablar y de verdad que la intención nuestra no es descalificar al presidente, descalificar su gestión o descalificar al partido. Nosotros no tenemos ninguna intención de eso porque al nosotros descalificar al presidente y sus intenciones y su partido, estamos descalificándonos nosotros mismos. Si nosotros queremos que al presidente le vaya mal, nosotros estamos diciendo que queremos que a nosotros no vaya mal. Entonces yo creo que a partir de ahí tenemos que entender, pero tampoco podemos estar solapando esta clase de discursos. Cuando te digo que es un oligopolio, es porque no se permite, no permea. Yo escuché ayer la entrevista, me parece que era el ministro, y el ministro decía que había una mafia dentro el departamento de Farmacia droga y y droga, farmacia y que él droga. mismo dirige. Que él me, exacto, eso fue lo que me llamó la atención. Había una mafia y que, entonces creo que tú lo corregiste muy puntualmente y le decías que, bueno, ¿y qué pasó con la parte privada? El ministro insistía. ¿Y qué es lo que yo capto cuando el presidente dice eso? El ministro dice esto, lo dijo el presidente Cortizo en su momento y lo dice el presidente Mulino también. Y la pregunta que yo me hago, de verdad que yo quedo estupefacto y entonces esa mafia, el presidente no la puede poner en corrección. Ese es Operan uno de los... legalmente, pues ya es legal, ya no es Claro, o sea, mafia. vamos a ponerla en contexto y vamos a acabar con esta mafia, vamos a acabar con este asunto, porque cuando tú no le das los medicamentos a las personas en tiempo oportuno, lo único que ocurre son defunciones. Por ejemplo, el año pasado se murieron el 25% de las muertes en Panamá el año pasado fue por hipertensión. El 10% de las muertes en Panamá el año pasado fue por azúcar, por diabetes. Estamos hablando del 35%, ¿verdad? Y eso sin contar el dilema que nosotros vemos. Creo que la señora Martínez, no, creo que es la que representa estos casos de enfermedades crónicas. No, ok, hemos hablado con Emma Pinzón también. Entonces mira, nosotros escuchamos y casualmente ayer estábamos hablando con una madre de familia de un niño de Colón que nos decía, porque nosotros escribimos en las redes, nos decía, señor Ariel, esto también me pasa a mí con mi niño. Cuando José necesita los medicamentos, no lo podemos tener en tiempo porque están inexistentes en la caja de Seguro Social. Y entrando en materia, ¿verdad? Vemos cómo el presidente de la República sale con un listado de 20 medicamentos que va a poner en descuento. ¿Cómo tú puedes decir que tú vas a poner esos 20 medicamentos en descuento cuando nosotros hemos hecho la tarea? También te escuché con eso a ti. Hemos hecho la tarea, hemos preguntado a médicos, a doctores de la Caja de Seguro Social y del MINSA y me dicen todos estos medicamentos están dentro del cuadro básico de la Caja de Seguro Social. Entonces, eso es responsabilidad del Estado, lo acabo de citar en el artículo 11, lo acabo de citar en el artículo 10 de la Convención.
Eso es responsabilidad estricta del Estado velar que esos medicamentos estén dentro del sistema de la Caja de Seguro Social. Cuando tú le dices a una persona que ya pagó el medicamento, que puede conseguirlo de una manera más barata a través de las compras que hace el MINSA, tú estás ofendiendo uno, tú estás evadiendo tu responsabilidad y tú me dices a mí que esto va a ser igual o más de lo mismo, ¿Qué ¿verdad? sugiere Ariel para combatir este cártel de, o este oligopolio que tú llamas? Para mí es un cártel. Bien, para nosotros desde el Estado tiene que combatir esto, el Estado tiene que hacer las investigaciones y para eso tiene que hacer una clase de fiscalización. Pero a lo que nosotros nos corresponde como ciudadanos y viendo este problema, nosotros, ¿verdad? En el escrito que te mandamos, nosotros consideramos que se tiene que fomentar la competencia del mercado. Para poder resolver este problema, tú tienes que fomentar la competencia del mercado. ¿Cómo haces eso? ¿Verdad? Tú tienes que abrir el mercado a nuevos actores. Y eso también fue otra situación que el presidente redacta y lo redacta como si hubiese sido de su puño y letra. Señores, esto, lo que el presidente dijo, ya existe. Eso está en el artículo 54 de la ley 419 de febrero del 2024. No es nada nuevo esto que el presidente quiere hacer de abrir los modelos y todo lo demás y hacer expedita los registros sanitarios. Eso ya está dentro de la ley, dentro del marco de la ley. Eso es lo que el presidente debió haber dicho para que no sonara como que si esto fuera una innovación de su grupo o una innovación de él. Eso ya existe, eso ya está en la ley, ¿verdad? Y entonces yo creo que lo que el presidente debe tratar de hacer junto con su equipo de trabajo es abrir los mercados, facilitar la entrada de nuevas empresas, ¿verdad? Farmacéuticas, especialmente las pequeñas y las medianas, eliminando las barreras burocráticas y reduciendo los costos de los registros sanitarios. Promover genéricos. Mira, los productos genéricos, los medicamentos genéricos no son malos. Lo único, por ejemplo, mi mamá siempre me decía que cuando vas a comprar mayonesa, compra la mejor mayonesa que pueda. Entonces, pero nosotros nos hemos dado cuenta en el tiempo que estos productos genéricos sí son buenos, llegan al mercado y cumplen una función. Pueden traer una competitividad al producto base. Y entonces ahí puedes ir regulando precios. La regulación y supervisión estricta de estos medicamentos. Y aquí es donde yo voy. Para poder hacer esto, no escuché al señor presidente ni tampoco escucho al ministro. Te tiene que echar de mano, modificar lo que es la ley 49 de febrero del 2024. Te tiene que modificar la ley 45 de ACODECO, la ley del consumidor. Te tiene que modificar la ley 22 de junio del 2006, que es la ley de licitaciones públicas. Esa ley que ahí representa Panamá Compra, tú tienes que modificarla, ¿verdad? Para poder aperturar bien y para poder tener mejores controles. Tiene que haber una fiscalización del mercado, fortalecer la autoridad de protección, como lo dije antes. Si tú no le das las herramientas a los artífices para que puedan trabajar, tú vas a tener exactamente los mismos resultados que tú has venido obteniendo durante todo este tiempo. La gente va a los diferentes lugares y no consiguen sus medicamentos. Hay una cosa que me llamó la atención cuando estuvimos investigando esto, es que el año pasado, en el 2024, se ejecutó el 30% del presupuesto de los medicamentos que se dieron para el año pasado. Eso es un crimen, eso es criminal. Alguien tiene que ir preso por eso. ¿Por qué? Porque si tú solamente utilizaste el 30% de tu presupuestación, de su presupuesto, para poder comprar los medicamentos, quiere decir que el 70% se quedó sin medicamentos. Tan sencillo como es una matemática simple. Quiere decir que no le compraste medicamento a X grupo y no hubo medicamento o no hubo un abastecimiento en los diferentes lugares. Y ahí es donde viene el problema que mucha gente levanta su voz y dice, esto es un monopolio, aquí hay alguien que le está haciendo el trabajo a las empresas privadas, porque si tú
no evacúas tu presupuesto, quiere decir, ¿verdad?, que esa persona que está en una condición grave vaya a buscar ese medicamento a la farmacia privada. Y nosotros sabemos cómo están los medicamentos en las farmacias privadas. Entonces yo creo que a partir de ahí, solamente con ese acto se puede resolver parte del problema. También tenemos que hay que hacer compras públicas transparentes y centralizadas. ¿Cómo hacemos estas compras públicas? ¿Verdad? El presidente habló de unas compras internacionales o unas compras directas. Eso también está contemplado dentro de la ley 419. Eso no es una cuestión que se le ocurrió de la noche a la mañana. Entonces yo creo que debería haberlo hablado de una manera puntual. ¿Dónde está? ¿Cuál es el artículo que puedo utilizar? ¿Qué la ley me confiere? ¿Qué puedo hacer para poder mejorarlo? Y no estar diciendo que va a haber, escuché también al ministro decir que aparte de los 20 productos va a meter 20 productos más. Mira, estas cosas no resuelven, eso no resuelve absolutamente nada, ¿verdad? Porque primero, como te dije, eso es su jurisdicción, esa es su responsabilidad directa. Y segundo, lo que nosotros queremos escuchar es que tú ingreses más apertures el mercado. Por ejemplo, hay una posibilidad dentro de la ley, como te dije en el artículo 54, de que estos productos que vienen con firma y aval de la FDA de los Estados Unidos, la EMA de Europa, la INVIMA creo que es de Colombia, y todo esto, toda esta agencias de seguridad internacionales que ya tienen controles y todo lo demás exhaustivo, uno puede tomarse la precaución y resolver eso a través de ello. Y de otra forma también es incentivando la producción local. Nosotros tenemos aquí algunas casas farmacéuticas que nosotros pudiéramos incentivar y tratar de que a través del SENACID, a través de el Instituto Conmemorativo Gorga y el mismo Ministerio de Salud, poder inyectar dentro de nuestras distribuidoras, perdón, de nuestras casas farmacéuticas locales que puedan también innovar en algunos medicamentos. Nosotros tenemos que ir a la vanguardia, ¿verdad? Y entonces todos estos productos, estas acciones son las que nos van a llevar por sí sola a mejorar el precio de los medicamentos. Tener una educación. Mira, aquí tú escuchas los comerciales y las propagandas que hacen en los medios de comunicación para lo que es la plataforma de la reforma de la Caja de Seguro Social. Nosotros creo que debemos invertir en educar a la población, explicarle a la población el tema de los genéricos, el tema de cómo este medicamento puede ser mejor que este o cómo puedes utilizarlo de la misma forma que el medicamento este que te puede costar un poco más caro. Y no es una cuestión de que tú vas a entrar a Sí, porque intervenir. está el innovador, que es el original, Exacto. y hay un montón de genéricos que tienen las mismas características del innovador. Así es, Sí. y que son más baratos. De eso se trata. Entonces, de esa manera es que tú entras y mejoras los precios. La transparencia en el precio. Mira, para que haya una transparencia y una reducción en estos precios, tú tienes que por lo menos exigirles a las empresas farmacéuticas que posteen, que publiquen los precios, que den referencia de estos costos de producción para garantizar precios justos. Entonces, esa es la forma como tú vas a ir manejando estas cosas, ¿no? Pero bajo ninguna circunstancia, si tú te quedas con un cuadro básico, ya eso lo vimos en el periodo pasado con el presidente Cortizo, que lo intentó con los alimentos y todos sabemos que no funcionó. Bien. ¿Qué Vilisbeca? Oye, es que estoy escuchando al señor Ariel el análisis completo que hace sobre las posibles soluciones al tema de los medicamentos. Y le quería preguntar, usted de alguna manera, pues obviamente asumo que representa a una agrupación o un gremio de personas que de alguna manera se ven afectadas con esta situación. Sin embargo, me gustaría identificar si ustedes han tenido algún tipo de acercamiento, tipo de convocatoria para abordar este tema antes de mencionarlo por parte del presidente de la República
y asumo también que estuvieron presentes presentando algún tipo eh, de propuesta dentro de la reforma a la ley de la Caja del Seguro Social. Cuénteme un poco sobre eso, si ustedes han tenido la oportunidad de compartir todas estas ideas que me parecen muy valiosas con la autoridad que en este momento rige la materia. Bien, nosotros definitivamente no pertenecemos a ningún grupo que tiene esta necesidad. Nosotros somos un ciudadano panameño que vemos que tenemos que salir de nuestra zona de confort, vemos que tenemos que salir y dar aportes positivos. Yo creo que de verdad eh, es muy engorroso estar diciendo, no, que el presidente no lo está haciendo bien, no, que el ministro no sirve o no está cumpliendo sus funciones, no, que los diputados no están trabajando de la manera. Nosotros como ciudadanos tenemos una responsabilidad y esa es la responsabilidad mía ciudadana y en efecto sí, fuimos a plantear algunas propuestas a la reforma de la Caja de Seguro Social que nosotros también definitivamente incluimos esta reforma, ¿verdad? Cuando fuimos allá le entregamos un documento a la Comisión de Salud, eh, incluimos un documento de más de 15 páginas en propuesta. Y esta fue una de las propuestas que nosotros hicimos, ¿verdad? Y de verdad te digo que las cosas no se van a resolver en el país y no se van a resolver, por lo menos en este tema de medicamentos, no se van a resolver si no nos echamos de mano de las leyes que tenemos. Las leyes que tenemos son. Yo decía ayer, Ariel Elifeica, en relación al tema de los medicamentos, es importante aclarar que hay farmacias que son propiedad de los mismos importadores y distribuidores. Son parte de la cadena, mientras hay pequeñas farmacias que luchan diariamente por sobrevivir y que no son parte de esta gran industria. Estas pequeñas farmacias le compran a las grandes empresas, a los grandes empresarios que controlan el negocio y los precios. El presidente, en vez de enfrentar al cártel, lo que hizo fue echarle la culpa a farmacia y droga, calificándolos de mafiosos y que no tienen nada que ver con el gran negocio de las medicinas y que no deciden precios. Hoy, después del anuncio del cártel, han empezado a subir precios y el descuento anunciado, porque ayer mismo yo empecé a recibir notas que envían estas grandes casas distribuidoras a las pequeñas farmacias diciéndoles los nuevos precios de los medicamentos en este país. Entonces, cuando anuncien el descuento, ¿de qué vamos a estar hablando? ¿Y qué puede hacer la farmacia pequeña? O compra el medicamento al precio que se lo están vendiendo y tiene que venderlo más caro porque no puede asumir ese aumento, o simple y sencillamente cierra sus puertas y se va para su casa. Mira, eso que estás diciendo es importante. Ayer escuché tu pregunta al ministro que le decías en reiteradas ocasiones implementado en estos medicamentos. Que de verdad que no me gusta la palabra descuento, ni siquiera me gusta esa lista de 20 precios. Bueno, eso es la medida que ellos tomaron y hay que respetarla. Pero no pudo responder. ¿Cómo? A mí se me hace mucho ruido, de verdad que bastante ruido, que tú tengas toda una programación y tú no sabes cuánto va a ser el descuento. Él habló de un techo y se refería al techo de los medicamentos y al precio y al techo y nunca aterrizó y dijo, este es el listado que tengo con estos precios actuales y le vamos a bajar el 20, el 15, el 10%. Y ojo también con esto, ¿por qué? Tienen un día que tienen un descuento. Las farmacias tienen esa política. Y ganan. El 20% el día miércoles. Y ganan con ese descuento. Exacto. Entonces, a partir de ahí hay que tener cuidado. Y te lo digo porque ese es el juega vivo de la ley 6 de Acodeco, de la ley que tiene que ver con la reducción de los descuentos a los pensionados y jubilados.
Cuando tú vas a un lugar, te dicen, no, te puedo dar el descuento porque esto es una promoción o ya esto está en descuento. Ah, ok. Entonces, esto es exactamente el mismo guión que están utilizando para esta cuestión, esta rebaja de los medicamentos. Hay que tener cuidado, por eso que hay que tener fiscalizaciones. Ok. Entonces, cuando el ministro habló, no habló con propiedad y debía haber hablado con la cantidad de descuentos. Este es el listado, va a estar publicado en la página del MINSA, va a estar publicado en la página de la Caja de Seguro Social y va a estar publicado en todos los medios importantes del país. Pero es que para no que la saben gente ni sepa. cuándo comienza el descuento. Dijeron que quizás en 15 días. Entonces, yo creo que a partir de ahí tenemos que tener un poquito más de controles, un poquito más de cuidado, un poquito más de fiscalización, ser más honestos. Mira, y te lo digo de verdad, para que el país pueda enrumbarse y pueda caminar con mejores senderos, nosotros tenemos que tener un presidente de la República y un gabinete, unos ministros que nos den tranquilidad, que nos den sosiego, que nos den información, que nos den guía. Nosotros necesitamos líderes en este país para poder sacar el país adelante. No puede ser que todos los días haya, como dicen la gente allá en mi pueblo, saludando también al señor Danilo Toro, que es de allá del pueblo, que haya un titingó. Aquí todo el tiempo hay una cuestión, aquí todo el tiempo hay una lata. Aquí no hablamos con propiedad de cómo vamos a resolver los problemas coyunturales que hay y estructurales que hay en el país. Todo el tiempo hay un sobresalto y yo creo que el país no puede vivir en ese sobresalto. Nosotros ya vivimos esta historia, ya vivimos un periodo de sobresaltos y sobresaltos que teníamos un presidente que todos los días salía y había algo que era alarmante. Ese periodo ya pasó y yo creo que nosotros necesitamos, exigimos un presidente que salga a la palestra pública, que salga a darnos informe y que nos dé tranquilidad, Gracias. que nos dé paz y que nos dé una guía y que nos diga las cosas como son claramente. Si tú como presidente de la República no puedes expresar que las medidas que estás utilizando las adquiriste de la ley 419 en el artículo 54, yo creo que tú tienes un problema de transparencia, yo creo que tienes un problema de honestidad y yo creo que no vamos a avanzar lo que nosotros tenemos que avanzar. Gracias. Porque cuando estamos en este juega vivo, entonces sabemos todo lo que sucede. ¿Verdad que te damos las gracias a ustedes por la oportunidad? Gracias, Ariel Hughes, de Ciudadano Panameño, hablándome del tema de los medicamentos. Vamos a hacer un cambio. Retornamos Saludos. enseguida con más. Está ya con nosotros Danilo Toro, Ana Matilde Gómez, René Quevedo. Vamos a hablar un poco de los temas nacionales que hemos estado discutiendo.